Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo para poder estudiar tu palabra. Te rogamos que tú nos des luz para poder entenderla y poder aprender, Señor, también cómo interpretarla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunas dudas que les hayan quedado desde las dos clases anteriores, por favor. ¿Algo? Hablamos sobre las palabras la semana pasada, ¿cierto? La importancia de las palabras. A ver, ¿es suficiente saber la etimología, es decir, el origen de una palabra para entender el significado en la Biblia? ¿Es suficiente? No es suficiente. Pero es importante, ¿no? Es importante porque... Pongan atención. Es importante porque sabemos o podemos saber de dónde viene la palabra. Ahora, no es el único dato que deberíamos considerar. Porque hay palabras que tienen una etimología determinada. Por ejemplo, cualquier palabra en el griego clásico y que pasaron al griego koiné de una manera. Sin embargo, con la tintura hebrea toman un significado distinto. ¿Ya? ¿Me entendieron lo que dije? Perdón, ¿me expliqué? De nuevo. Hay palabras que no tienen significado real. Dar de baja. ¿Qué significa dar de baja? Dar de baja no tiene etimología. ¿Pero qué significa? ¿Ya? Deshacerse de algo. Dar de alta. ¿Tiene significado dar de alta? Así como, vamos a ver la etimología de dar de alta. ¿No? Es muy importante de dónde vienen las palabras, de dónde vienen los dichos, etc. Pero no es la única fuente para poder entender las palabras. Es básico entender también el contexto escritural. O sea, dónde está usado y cómo está usado. Por ejemplo, hay palabras en griego que tienen su origen etimológico y realmente su significado en el hebreo. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra Mesías? Que es palabra hebrea, y luego griega, que es Cristos, y luego y esa traducción es ungido, porque representa a Cristo como rey, sacerdote y profeta, que eran los tres oficios que se ungían, o sea, que se le derramaba aceite sobre su cabeza para consagrar. ¿Ya? ¿Nada más? Bien. Vamos a Filipenses 3, 7 al 14. Voy a leer en NBI. Filipenses 3, 7 al 14. Mira. Sin embargo, los voy a esperar. Los espero. ¿Vamos? Filipenses 3, 7 al 14, dice así. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, para participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que yo ya lo haya conseguido todo, o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Bien, lo que está haciendo Pablo, y quiero que vuelvan al texto, al versículo 7, sin embargo, así inicia el capítulo, así inicia el versículo 7, sin embargo. Si ustedes miran hacia arriba, Pablo está hablando de que él tiene todos los motivos para creerse justo según la ley. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Voy a leer, leamos del 3.1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo. A ver, ¿qué pasa aquí? Saquen una conclusión de que, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Aquí tengo la impresión de que puede haber una segunda, una carta anterior, o está repitiendo algún tema de la misma carta, pero me parece demasiado corta la carta para que diga eso. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos, nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, que exige, intachable. Y ahí comienza esa sección. Sin embargo, ¿entienden? Por eso que las conexiones de sin embargo, ahora pues, así que, etcétera, son demasiado importantes para entender la carta. ¿Ok? Veamos entonces. Él va a reflexionar sobre esta transformación de encontrarse con Cristo. ¿Ya? Pablo, él no va a, ¿cómo decirlo? No va a transitar de una vida, por ejemplo, licenciosa o una vida, comillas, pecaminosa, hacia una vida de santidad con Cristo. Lo que él va a hacer, va a transitar de una vida basada en esfuerzos humanos para conseguir a Dios, para conseguir el favor de Dios, versus abandonar todo eso para conseguir a Cristo Jesús. ¿Ya? Por eso que Pablo dice todo lo que dice. Él tiene motivos para confiar. Muchos podríamos tener motivos para confiar en nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, se dice acá, circuncidado al 8º día. Yo fui bautizado en la iglesia presbiteriana, ¿cierto? ¿Qué más diríamos? El pueblo de Israel. La iglesia presbiteriana tiene mucho orgullo en sí mismo, los que somos presbiterianos. No, que yo vengo de una familia, o incluso una familia evangélica de mucho tiempo. De hecho, hay gente que dice cuando los hijos nacen en la iglesia, dice que nacen en cuna de oro. Ya, y eso tiene un beneficio, digamos. Hebreo de pura cepa, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. O sea, él era un conservador en cuanto a la interpretación de la palabra. Y en cuanto a la justicia que exige la ley, dice que es intachable. O sea, Pablo, en cuanto a lo que la ley exigía, él no tenía nada por lo cual se le pudiera exhortar públicamente. Entonces dice, yo tengo muchos motivos para confiar en mi propia capacidad. Sí. Y podemos resaltar que de todo ese listado no hay nada malo en eso. No, pues no hay nada malo. No hay nada malo ser hebreo, de pura cepa, ni al 8º día, ni la tribu de Benjamín, ni ser intachable según la ley, nada.
Pero, ¿por qué puso este contraste? Al principio está diciendo, cuídense de esos perros que mutilan el cuerpo. Ya, no son los que hacen aros, ni expansiones, ni nada de eso, ¿ok? Yo he escuchado este texto para aplicarlo eso, ¿cierto? No se pueden hacer aros, ni no se pueden hacer no sé qué cosa o tatuajes porque mutilan el cuerpo. No. Lo que está diciendo a estos que mutilan el cuerpo son maestros que exigían que para ser cristiano todo varón debía circuncidarse. O sea, la introducción en el pueblo de Dios creían y enseñaban que era a través de la circuncisión y no a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si ellos están diciendo eso, yo tengo más motivos que ellos que solo ser un mutilador del cuerpo, que solamente exijo circuncisión. Porque yo soy circuncidado, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Sin embargo, todo aquello que era ganancia, lo considero pérdida, ¿ya? Entonces van a haber dos contrastes que vamos a trabajar hoy día. Pérdida y ganancia. Pablo abandona todo aquello que consideraba valioso para abrazar una justicia. ¿Para qué? Para abrazar la justicia que le concede Cristo Jesús. Pablo usa entonces varios términos. Hay un término que es pérdida, que aparece repetidamente para enfatizar cómo todo lo que antes valoraba, ahora ya no lo valora. ¿Ok? Y en comparación con Cristo lo considera inútil. Luego hay una palabra que es considerar, que aparece en Apocalipsis, Filipenses, y dice que algo así como un juicio deliberado. Pablo, de manera muy consciente, evaluó su pasado, lo comparó con Cristo, y luego dice, esto que para mí era ganancia, ahora ya no lo es. Ahora esto es ganancia para mí. ¿Ok? Y él cambia su perspectiva porque dice que hay una supereminente grandeza del conocimiento de Cristo. Esa frase es muy decidora en la carta de Filipenses, ¿ya? Así rápido. En segundo lugar, Pablo busca alcanzar su ganancia en Cristo, del 9 al 11. Hay varias palabras que utiliza, y hay una palabra que es una palabra griega que significa justicia. Entonces, la palabra justicia es tener la posición correcta delante de Dios. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué es tener la posición correcta delante de Dios? Carlos Helber. ¿Qué es tener están los mormones ahí al frente? Ustedes saben que una vez intentó evangelizarme una pareja de testigos de Jehová fuera de Balmaceda. Yo estaba con cuello clerical. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba en Balmaceda en la puerta, domingo en la mañana, con el cuello clerical. Entonces yo estaba parado afuera y me dice, ¿le podemos hablar de Cristo? Y yo le dije, claro, puede hablarme de Cristo. Lo que pasa es que, pero espere, ¿de qué Cristo me va a hablar? ¿De su Cristo? De su Cristo que es un Dios más pequeño, de su Cristo que realmente no resucitó, sino que resucitó en apariencia, de su Cristo que, y le dije varias cosas de la doctrina de los... Y ella me miraba, y luego me dijo, ¿le puedo hablar de Jesús? Pero yo le dije, pero no me ve, mire, soy pastor, y ahí dice Iglesia Presbiteriana de Chile. La verdad es que, ¿por qué insiste? Ella me miró, ¿y sabes lo que me dijo por tercera vez? ¿Le puedo hablar de Jesús? Eso tenía aprendido de memoria. Era un robot. Y después hizo así. Después hizo... Y se sacudió. Sí, se sacudió, ¿verdad? El calzado de sus pies y se fue. La posición correcta delante de Dios, según Pablo antes, era su comportamiento. Todo lo que hacía, que no era malo, era bueno. Pero él creía que eso lo ponía en una posición delante de Dios. ¿Quién podría sacar sus obras de justicia para decirle, Señor, toma esto en cuenta para declararme justo? ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Ninguno. Pero ¿saben qué? Podríamos sacar algunas cosas. Como por ejemplo,
lo mismo que decía Pablo, que somos miembros de una iglesia y muchas cosas que podríamos decir que son buenas. Sin embargo, cuando alguien quiere presentar cualquiera de sus obras delante de Dios para modificar su posición, dice un profeta, uno de los profetas, creo que es Jeremías, si no, el que sepa me corrige, dice que presentar esa justicia delante de Dios es presentar un trapo de inmundicia. Ya lo he explicado, pero debo explicarlo porque es muy buena la explicación que tiene. El trapo de inmundicia, cuando yo era chico, pensé que era algo así como un trapero, un estropajo de la cocina, algo que estaba en el suelo. No lo es. ¿Quién sabe lo que es? Cuando la mujer menstrua. Es presentarle un paño con sangre del periodo menstrual como un regalo a Dios. Esto yo voy a presentar como justicia. Es como hacer ese regalo. O sea, cualquier acto de justicia que nosotros queramos hacer para que nuestra posición delante de Dios cambie, es como presentar eso delante de Dios. Entonces, Pablo dice que la posición aquí es a través de Cristo Jesús. ¿Ya? El propósito que tenía era conocerlo. ¿Ya? Dejaba todo eso con el propósito de conocer a Cristo Jesús. Y luego dice que se identifica con los sufrimientos de Cristo. ¿Saben lo que pasa acá? Pablo dice algo muy extraño. Él dice, yo voy a estar proclive, voy a estar inclinado a sufrir para experimentar el sufrimiento, pero también para experimentar el poder que Cristo, el poder de Dios en la resurrección de Jesús. ¿Me entendieron? Si no me entendieron, digan que no entendieron y lo vuelvo a explicar. No entendí. No entendí. Mira. Cada persona que pasa por una angustia en su vida está sufriendo, un creyente, está siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo. Uno dice, pero esto es muy raro, es muy extraño. Hola, Reina. Es muy extraño esto. ¿Por qué tengo que yo participar de los sufrimientos de Cristo si Él ya sufrió por mí? Es que en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso dice Jesús. Bien, estas aflicciones, Pablo dice, yo voy a estar, no me voy a arrancar de la aflicción, no me voy a arrancar de la aflicción, no le voy a sacar el cuerpo al sufrimiento. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? No le voy a sacar el cuerpo al sufrimiento, porque cuando esté sufriendo, el Señor me va a consolar y me va a levantar. Ese poder, dice Pablo, que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Déjenme seguir, no pierdan la atención. Cuando sufrimos y el Señor nos levanta del sufrimiento, hemos experimentado el profundo poder de Dios al levantarnos de ese sufrimiento. El mismo que experimentó Cristo cuando fue levantado de la muerte. El poder de la resurrección. ¿Quiénes han estado en una etapa de sufrimiento profundo? Ciertamente van a entender esto. Los que están pasando por momentos difíciles lo van a entender también. Identificación con el sufrimiento de Cristo. Entonces se identifica con Cristo tanto en la vida como en la muerte. Y en tercer lugar, habla de la perfección de Jesús y hace una metáfora comparando comparando el atletismo o una carrera atlética con la vida cristiana, ¿cierto? Dice que va a proseguir hacia la meta. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo sí, tenemos que tener esfuerzo y concentración en esto, pero no en nuestra propia fuerza. ¿Ya?
Luego dice, olvidando lo que queda atrás. Pablo dice que para seguir adelante hay que olvidar los fracasos, pero también los logros pasados para avanzar hacia la meta. O sea que tanto logros como fracasos nos pueden detener en el crecimiento en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde va? Hacia la meta, que es la meta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Entonces Pablo está hablando de un constante avanzar, de abandonar, de despreciar y de que eso que creíamos que era ganancia se transforma en pérdida. Y aquello que creíamos que era pérdida se transforma en ganancia. Sí, por favor. En relación a la pérdida que usted menciona, o sea, dejando todo atrás, hasta el conocimiento intelectual de Pablo o de un creyente. No. Porque si nosotros vemos las cartas de Pablo, él es un experto en la ley. Él no deja atrás lo que sabe, ni deja atrás, no se descircuncidó, no se deshebraizó, no pidió al Señor que olvidara todo el conocimiento, sino que lo que hizo fue entregar todo eso, comparado con Cristo, como estiércol. Esa es la palabra que usa. O sea, la palabra que usa es caca, en definitiva. Esa es la palabra que usa Pablo. Y comparo todos mis logros y también mis fracasos. Ese estiércol comparado con ganar a Cristo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bien, vayan a su documento, por favor. Ya, lean Filipenses 3 del 7 al 14. Subrayen las palabras pérdida y ganancia. Encierren en un círculo las frases relacionadas. Las frases relacionadas con meta y premio. Al grupo mandé 2 documentos que pueden usarlos, ¿ya? Después de eso, van a consultar los documentos, los libros que les pasé para buscar información que sea relevante para completar esta tarea. Entonces va a ser un poco más larga esta tarea para que puedan trabajar, ¿ya? Meta y premio, escribe al margen cualquier idea o pregunta que surjan mientras leen. Pueden escribirlo, si no quieren escribir la Biblia, escríbanlo ahí en su propio documento, ¿ya? Bien. De nuevo, el texto tiene 3 ideas principales. ¿Ya? Para los que estén repasando también. 3 ideas principales. La meta que busca Pablo es alcanzar el premio en Cristo Jesús, ¿cierto? Hay pérdidas, que es un tema, y son pérdidas terrenales. Luego Pablo, de esta cuestión, vamos con esto primero. ¿Qué pérdidas terrenales? Según el texto, Pablo dice que de las cuales, ¿cuáles nombra, por decirlo de alguna manera? Hay ventajas religiosas, ¿o no? Privilegios religiosos. Ya, veamos primero esto no va a ser exactamente un mapa conceptual, ¿ok? Podríamos decir que hay privilegios religiosos, ¿cierto? ¿Qué más? No sé si... ¿Ya? En esos privilegios religiosos, ¿qué podemos poner? Podemos decir que él tenía, por ejemplo, en el texto mismo dice que hay el caso de la circuncisión, que es el tema que está tratando, ¿cierto? Era circuncidar. Circuncisión, entonces, ¿qué sería eso? Fariseo, bla, 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 ¿qué significa eso? Démosle un nombre. ¿Sabio de la ley? ¿Ya? ¿Y todo eso qué es? Ya, posición, estatus, ¿cierto? Estatus. Aquí pongamos que son títulos, ¿o no? Son títulos. ¿No entienden? Sí. Circuncisión, estatus. Hola, gente. Ya, voy a escribirlo de nuevo. ¿Ya? ¿Ah? No, tranquilo. Me gusta la dinámica esta de escribir.
títulos. Ya, ¿se ve mejor? Que no hay práctica, no hay práctica. Siempre escrito así. Siempre escrito así. Hay algo súper importante aquí. Estas pérdidas terrenales. Justicia. Según la ley. ¿O no? Ahora que lo veo mal escrito, pero se ve, yo lo podría entender si no fuera el profe. Justicia según la ley, ¿cierto? Ya. Privilegio religioso, circuncisión, estatus, títulos, justicia según la ley. O sea, Pablo considera todo esto como ¿qué? La siguiente idea, ¿cuál es? Considerarlo ¿qué? Considero basura. ¿Cierto? Considero basura. Ya. ¿Qué dice cuando dice lo considero basura? ¿Por causa de qué? ¿O por qué considera esto basura? Lean bien el texto. Dice, por amor. ¿Perdón? De nuevo. Ya. Entonces sería conocer a... ¿Qué tal ahí? Bien, entonces, dejando esto atrás, las pérdidas terrenales son privilegios religiosos, en ellos circuncisión, estatus, títulos y sobre todo su justicia en la ley. Esto lo considera, o sea, para alcanzar a Cristo y todo lo que está anteriormente lo considera basura para esto, para conocer a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va a hablar? Si habló de pérdidas, luego habló de considerarlo basura. Ahora, ¿de qué va a hablar? ¿De qué? Ganancia. Ganancia. Ahí dice ganancia. Sí. Ok. Ya, ahora veamos en la ganancia. ¿Qué dice él? ¿Puede repetir el tema? Cuando habla de ganancia, ¿qué dice? Encontrarse unido a él. ¿Perdón? Encontrarse unido a Ya, él. entonces ¿es la primera idea que sale en ganancia? No. Ya, entonces tratemos de hacerlo según el texto. Miren, para los que tienen un poco de temor de participar, lo que yo estoy pidiendo es que lean el texto y vayan repitiendo las palabras del texto para hacer este esquema. Háganlo. Así, no voy a decir sencillo, pero así de instructivo. Ser hallado en él. ¿Hay otra versión? Lean NBI, por favor, en eso. Conocerle. Entonces, ser hallado en él y conocerle, ¿saben qué puede tener de significado? A ver, vayan al comentario, a los comentarios que están ahí, y traten de buscar qué significa esa parte. Hallado en él o, ¿qué más dice? Encontrado en él. Por favor, vayan. En ese celeste van a encontrar una explicación muy cortita. En el que tienen Edgar van a encontrar una explicación muy extensa. En esa van a encontrar una explicación marxista. En ese tienen ahí. Es que es América Latina. Lo pueden tirar a la basura. Lo traje porque necesitaba traer más comentarios. ¿Ya? Hay otro. Aquí hay otro. Los que no tengan, chiquillos, ahí. Ahí van a encontrar una explicación bastante sencilla. Pero, hermano Luis, vea sus notas en la Biblia también. Sí, se estaba viendo. ¿O no tiene la nota de ese No, texto? pero no tiene. Ya, el que quiera haber encontrado algo, léalo nomás. Ah, perdón, y en el grupo mandé 2 libros. Pinchen el último que mandé, el de Hendrickson. Ahí pueden buscar y encontrar también explicación. Belén. Yo encontré el comentario del ser hallado en él, y sale en letras raras, primera origen efectivo, pasivo del subjuntivo de Gina de Eurisco, en la
muerte cuando Cristo regrese. En la muerte cuando Cristo regrese. Cita como textos en Gálatas, que por medio de la fe de Cristo, el genitivo objetivo Cristo. Ya no importa, eso es gramática griega, da lo mismo, pero quédate solamente con lo que entiendes. Por medio de la fe de Cristo y en la muerte o cuando Cristo regrese. O sea, conocer a Cristo en qué? Ser hallado en Él, conocer a Cristo. ¿Qué es entonces? Que acá hay un comentario A ver, que dale, dice, Reina, por nada favor. era más importante para Pablo que conocer a Cristo cada vez más y el poder de su resurrección. ¿Ya? Tiene relación que dice como pasivo subjuntivo en que nosotros, Él nos puede hallar a nosotros. Exactamente. Por ejemplo, lo mismo está cuando dice sean llenos del Espíritu Santo. Es una especie de imperativo pasivo. Déjense llenar. En ese caso es pasivo. Es que la otra persona lo hace por ti. Las palabras en pasivo en el Nuevo Testamento son abundantes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen que las palabras del Nuevo Testamento, muchas referentes al origen de la salvación, a la salvación misma, a la relación con Cristo, ¿saben por qué son en pasivo? ¿Ariel? Porque es una obra pasiva en cuanto a nosotros, porque es la obra de Dios. No tiene que ver. Es la obra de Dios en nosotros. Y todo lo que hacemos es producto de esa obra. Bien, ¿preguntas? Conocer a Cristo, ya. Entonces ya tenemos clarito un poco de conocer a Cristo, ser hallado en Él. A.T. Robertson, que leyó la Belén, él es un especialista en el Nuevo Testamento que es como del siglo XIX. Ese libro es del siglo XIX. ¿Ya? Pero la idea ahí continúa, ¿cachai? Porque el versículo dice que no ser hallado en él no teniendo mi rectitud o mi justicia en cuanto a la ley, ¿Ya? sino que es ser hallado a él teniendo la confianza en Cristo, ¿no es cierto? Porque de él proviene esa rectitud. Esa es como la idea. Entonces, ¿qué sería? Justicia por la fe. Cuando hablamos de justicia en la Biblia, o cuando hablamos de justicia o de justificación, estamos hablando de cómo Dios nos declara en la posición que tenemos delante de Él. A ver, ¿quién? ¿Ah? Ya, ese comentario que va a leer la Mari tiene no es otra perspectiva, sino otro énfasis. Ese comentario tiene un énfasis de explicar las cuestiones en el contexto de costumbres o de contexto histórico. ¿Cómo se llama? Contexto cultural. Ya. Vladi, eso responde a la primera parte del versículo 9 cuando dice, bueno, habla de conocer a Cristo y encontrarme unido a Él. Y Ya, después habla de Cristo y justicia. encontrarme unidad a Él. Porque Sí. porque dice en otras versiones, llegar a ser uno, encontrarme unido, ser hallado en Él. Son uno de las formas que lo decía. Entonces, ¿puede ser también una ganancia o puede ser, es parte de la justicia de No, la es fe? parte de la ganancia. Es parte de la ganancia, pero ahora estamos trabajando en esta ganancia celestial. Entonces, una de esas es la justicia por la fe. Pero esa puede ser, por ejemplo, cuando relata y dice que quiere ser hallado en Él Sí, también. sí, encontrarse quiere en Él. ser hallado en Él, Entonces está- unido a está- Él. pero está por eso entonces- por eso que esta palabra es tan clave. Ah, ya, eso es como con... Conocimiento es relación. ¿Ya? Bien, sigamos. Luego, ¿cuál es la otra ganancia? ¿Participación en qué? ¿De qué va a participar? Eso es. Poder de la... ¿Saben la explicación de la gente por qué escribe mal? Búsquenla. Porque es ansioso. Ya, poder de la resurrección. A ver, ¿Pablo cree que va a experimentar el poder de la resurrección solo en el futuro? Si alguien no entiende alguna de mis palabras escritas, por favor, pregúnteme. ¿Qué dice ahí? Y yo voy a tratar de recordar qué escribí ahí. Ya, poder de la resurrección.
Pablo habla acerca de qué cosa. Los sufrimientos también los pone como ganancia, ¿no? Sí. Y luego lo relaciona con el poder de la resurrección. Es cierto que Pablo tiene una mirada escatológica. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Estamos en el aquí, en el ahora, ¿cierto? Y que tenemos sufrimiento. ¿Ya? Y tenemos sufrimiento. ¿Ok? Pablo cree, definitivamente, que cuando el Señor venga, esos sufrimientos se acabarán. ¿Cierto? O sea, una mirada escatológica. Ahora, Pablo ciertamente dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Apocalipsis 21 dice que ya cuando estemos con el Señor no habrá más llanto ni más dolor porque las cosas viejas pasaron. ¿Cierto? Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, etc. Pablo dice que aquí va a estar consumado. Pero cuando habla de la participación de los sufrimientos de Cristo y el poder de la resurrección, está pensando en todo este proceso. Hasta llegar aquí al final. ¿Por qué razón? Porque Pablo no cree que participamos de las bendiciones y de la... Ojo, luego dice que participación de su gloria, ¿o no? De su gloria. Ya. La participación de su gloria claramente está también en este proceso hasta llegar a cuando el Señor venga por el cielo nuevo y tierra nueva. A ver, podemos experimentar el poder de la resurrección antes de experimentarlo completamente. Esa es la misma idea del ya, pero todavía no. La historia de la lasaña. Les puedo cambiar la comida. ¿Con qué comida quieren que cuente esa historia ahora? ¿Ah? Una chorrilla. Bien, voy a contar la historia. Miren. Por favor. Buena. Buena. ¿Ya? Todos están oliendo este jeque, ¿cierto? ¿Alguien más quiere tener la experiencia de oler? Luego, si ustedes olieron, ¿comieron el qué? No la comieron. Saca un trozo de tomate. Saca un trozo de tomate. Saca un trozo de tomate. Lo puedes devolver si quieres. Puede estar malo el queque. Ya. Ok. Déjenme decirles que los que comimos el queque, escúchenme, los que acabamos de comer, ¿podemos decir que hemos participado del break? No. Pero sí o no, esto es parte del break. Miren, voy a hacer otra cosa. Otra galleta me voy a comer yo. Me comí un trozo de queque y un trozo de galleta y estoy mezclando el queque con una galleta con de jamón serrano. Es rica la experiencia. Pruébenlo. Mezclen el queque con la galleta de jamón serrano. Ninguno de nosotros, ni los que olieron, ni los que comieron, han participado del break. ¿Ok? Pero, más ratito, vamos a ir todos a comer del break. Ahora les explico. Lo voy a explicar miles de veces. Ojalá muera diciendo esto en el púlpito. No, un infarto. Los santos del Antiguo Testamento, no voy a comer más.
Los santos del Antiguo Testamento olieron este quequito y el break. Lo olieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo olieron? Porque ellos participaron de todo el anuncio. Anuncio. ¿Está en griego? Sí. De todo el anuncio. Nosotros, después de que vino Cristo, hemos probado un pedacito de qué. Porque estamos participando de esta sección. El poder de la resurrección. Y nosotros teniendo malos días y sufrimientos, pero participamos de los beneficios de Cristo aquí. Pero va a llegar un momento, en 3 minutos más, no va a venir el Señor en 3 minutos más, vamos a participar del break. Esto quiere decir que vamos a participar de toda la bendición. Pero ahora, en este minuto, estamos en un compás de espera del break, que se llama ya, pero todavía no. O sea, sí hemos comido, pero no todo. Vamos a comer. Perdón, ¿alguna pregunta sobre esto? Hoy día vivimos el ya pero todavía no. Este que está acá. A la espera, así, miren. Y Pablo dice que debemos esperar con ansias la venida de Jesús. Esto es muy bueno, ¿saben por qué? Así como de ansioso estamos para comer eso, deberíamos estar esperando la venida de Jesús para que todo fuese consumado. Y todas las angustias, los problemas, el pecado, la decepción, todo lo que vivamos sea desaparecido y solo Jesús sea el centro del universo en el cielo nuevo y la tierra. Vamos. Hernán tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo puedo entender esa línea. ¿Cuál? La línea completa Esta que de establece pérdida, considerarlo basura y ganancia. y ganancia. ¿Ok? ¿En qué se basa, cuál es el criterio de Pablo para definir o para decir en el fondo que nosotros estamos obligados a seguir esta misma línea para llegar a la ganancia, conocer a Cristo y tener que perder obligadamente todo lo que nosotros o lo que Él pierde en el fondo? ¿Ya? ¿Por qué estamos obligados a seguir esa misma línea? Perfecto, esta misma fórmula. Claro. La fórmula que pone Pablo acá es por esta razón. Aquí está la clave para conocer a Cristo. Respecto a tu pregunta. ¿Sí la pregunta? Sí. Ya. Ahora, la explicación que yo podría arriesgar es la siguiente. Todos tenemos ganancias terrenales, ¿o no? A ver, por favor, quiero que me digan alguna ganancia. Díganme a quién la han ganado. Díganme alguna ganancia que ustedes consideren una ganancia personal, un logro, incluso un privilegio religioso, un estatus, un título, cualquier cosa. Por ejemplo, respecto a esto, yo nunca he estado preso y no tengo ningún parte, absolutamente ningún parte de tránsito. No tengo ningún parte de tránsito. Miren, manejo al límite de la velocidad. No tengo partes a mi nombre. Ya, no tengo parte a mi nombre, nunca he estado preso. Por ejemplo, ¿ya? ¿Alguien puede describir algo, ganancias terrenales? Olviden esto, pérdidas, ganancias terrenales. ¿Quieren hablar? Te voy a contar eso. Ya, a ver. Ya, el Ariel. Yo al mirar el cuadro y tratar un poco de entender lo que dice Hernán, yo creo que aquí el punto de Pablo es decir, porque finalmente a lo que él hace referencia a todo lo que leímos es a la justificación por fe, ¿no es cierto? Sí. Y él lo que da por perdido es la forma en que en ese tiempo y la religión judía hablaban acerca de la justificación.
Por eso es el mismo modelo nosotros, porque nosotros, si nosotros lo lleváramos y actualizáramos esta cuestión, nosotros podríamos decir ya, todas las formas en que yo me acerco a Dios, en que yo me muestro bueno delante de Dios, en que yo trato de justificarme, debiesen ser perdidas, ¿cachai? Porque no lo vamos a hacer. Y por más que lo podamos hacer, jamás vamos a encontrar, ¿cachai? O nos vamos a encontrar cercanos a Cristo, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces ese es como, ¿cachai? Como el gran fondo. Por eso el modelo es igual para nosotros. Mira, el Ariel lo que acaba de hacer es explicar el asunto. ¿Ya? Y eso esa es la explicación de cómo Pablo está hablando de que él ya no es justificado o no es declarado justo delante de Dios, no tiene una posición delante de Dios respecto a sus méritos, porque si fuera así, estaría fuera de la presencia de Dios, porque entiende que solo Cristo te puede poner en una buena posición delante de Dios. Pero un paso más atrás es lo que Pablo sentía como orgullo. Ahora, yo quiero ampliar un poquitito el asunto. Por ejemplo, nuestros logros probablemente no los apliquemos a la salvación. El primer paso que quiero dar es ese. ¿Cuáles son sus logros? ¿De qué puede ser? Título, logro económico. Ya, y logros económicos, por ejemplo. A ver, Belén. Abogada, guau. Perdón, No Belén. he entendido bien la pregunta de Hernán, si era el tema de que este como tipo de organización era como una fórmula A, encontrar y ganar algo, que habían distintas fórmulas, ¿a eso se refiere? No, sí, es que el Hernán dice, ya, en eso estamos. En eso estamos. No me voy a adelantar. Ya, mira, no hay distintas fórmulas. Pablo está manifestando su experiencia personal, pero lo que está haciendo es cómo él, comparado con Cristo, va a considerar sus logros. O más bien dicho, lo que él consideraba que lo tenía salvo. ¿Ok? Pero el paso anterior que quiero dar es cuáles son nuestros logros y por qué nos sentimos incluso mejor personas que otros por nuestros logros. Además, ¿O no? sí. Es Belén. Pero es que Al tiro. antes de todo esto yo le estaba relacionando con el tema en el estado en el que estamos, en sí ya estamos en un estado de pecado, entonces subirse, orgullecerse por un logro que... No, es que tú tienes una convicción de pecado. Espérate, Belén, por ejemplo, ya, háblame de tu profesión. ¿Tienes cierto orgullo por haberte titulado como abogada o no tienes ningún orgullo de eso? ¿Tienes un orgullo? Mira, vamos bien, tranquilo. Si tú tienes un orgullo, ese orgullo puede ser incluso gratitud a Dios, etcétera, pero mezclado con ¿qué? Con ese orgullo pecaminoso de que soy mejor que otros. Siempre está el riesgo, ¿o no? Soy mejor que otros. Pablo, en términos religiosos, creía que era mejor que otros porque él creía que porque estaba circuncidado, porque era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, era fariseo según la ley, y él cumplía toda la ley, él tenía una posición delante de Dios distinta. Ahora bien, paremos ahí. Lo que quiero hacer es primero la generalidad, que parece que ya la logré. Es que hay cosas que a nosotros nos hacen sentir orgullosos y que creemos que esas cuestiones nos dan un estatus. Y claro, nos pueden dar un estatus económico, social, etc. Pero respecto a Cristo, perdón, también podríamos llamarlo identidad, porque mucha gente dice yo soy tal cosa, ¿cierto? Hay muchos ingenieros que están haciendo Uber y han estudiado otras cuestiones y están repartiendo o están trabajando en una empresa, en una fábrica, o haciendo clases que nunca quisieron hacer clases, etcétera. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿cachai? El trasfondo de lo que tú lo querías llevar, el trasfondo de Pablo era una vida religiosa. Era una vida religiosa. Entonces, por lo tanto, ¿cachai? Su orgullo no estaba en hacer de carpa, sino que estaba en los logros, ¿cachai? Los logros que él creía que lo distinguían era esto. Déjenme hacer un paréntesis con los dones espirituales. La gente cree que porque un don espiritual, eso lo podemos ver después, lo diferencia de los demás, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría creer que el don de enseñanza mío me diferencia de otros, incluso me hace mejor. Cuando pensamos eso, estamos pensando pecaminosamente, porque no nos diferencia. Lo que nos da
es un lugar en el cuerpo de Cristo. Y es cómo funcionó en favor del cuerpo de Cristo con ese don. Es lo mismo con Pablo. Pablo no perdió ninguno de estos, ni él abandonó, porque él no abandonó su conocimiento, pero sí abandonó la idea de que todas estas cosas, de alguna u otra forma, las podía presentar delante de Dios para ser salvo. ¿Ya? Por eso dice que él las considera, no las transforma, no las abandona, ni siquiera las pierde, sino que las considera como ¿qué? Como Un emoji. es un emoji. Ya, eso considera Pablo, lo considera. Ahora, esto no se transforma en esto esencialmente. ¿Por qué? Lo que él considera que era todo esto ya no sirve de nada. Porque para ganar a Cristo, otras cosas son ganancia. Y lo más importante aquí, permiso, es la justicia por la fe. O sea, la posición que tenía Pablo delante de Dios no dependía de todo esto, sino que dependía de quién Jesús le decía que era. Necesitamos ayuda, no puede nadie en el auto. Entonces no debemos abandonar, por ejemplo, no sé, alguien que es rico, o si alguno de ustedes llega a ser rico, no olviden de dónde salieron primero. Y en segundo lugar, no tienen por qué olvidar eso o de abandonar eso. El tema es que eso no lo distingue. Ahora vamos al punto esencial. No hay una distinción religiosa por nada de lo que hagamos. O sea, hay gente que dice lo siguiente: nací en la iglesia, como si eso significara algo. ¿Quién nació en la iglesia? Yo en el hospital, pero... Yo sabía que alguien iba a decir eso. No sabía. La concreta. Qué chiste rápido, no hacía nada. Nacieron en la iglesia. Déjenme decirles que no hay nada especial en ustedes por el hecho de haber nacido en el Evangelio que los distinga favorablemente delante de Dios con alguien que ha conocido el Evangelio cuando viejo o no sé qué. Mi tata, por ejemplo. Mi tata se convirtió a los 80 años. Con cualquier cantidad de pecados. Cuento corto. Mi tata, hay niños presentes, mató a su esposa con su amante. Mató a su esposa y su amante a balazos. A los dos. Mi tata estuvo preso, estuvo condenado a pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿por qué les parece tan terrible haber matado a alguien? Al amante yo lo mato. ¿Por qué les parece tan terrible haber matado a alguien? Porque hay categorías de pecado, ¿entienden? Aunque él no hubiese hecho eso, se merecía el infierno igual. Ya, pero en este caso él lo hizo, ¿cierto? Hizo eso. Luego, para defenderse, lo estoy justificando, pero para defenderse mató a un preso en el baño. Lo mató. Él conoce a mi abuela porque lo iba a visitar a la cárcel. Mi abuela era la hermana de la cuñada de mi tata. Déjenme explicarle. Mi tata tenía un hermano, el tío Pancho. El tío Pancho tenía una esposa, la tía Berta. Ellos lo iban a ver a la Penny, pero llevaron a su hermana chica y se enamoraron y salió y se casaron. Mi tata fue un hombre abusivo. Escuchen. Mi tata fue un hombre abusivo. Mi abuela tristemente lo aguantó. Él merecía el infierno, aunque hubiese sido el abuelo buena onda de la esquina. Había gente en mi familia que cuando mi tata se convirtió no podían creerlo y juzgaron a Dios como injusto, porque él no merecía. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes a mi abuelo? Nada.
Nada nos hace diferentes a mi abuelo. Llegó un momento en que mi abuelo tuvo convicción de pecado, entró a una iglesia, se convirtió, se bautizó y creyó en Cristo Jesús. Les voy a contar otra historia, voy a seguir con la historia de pecado de mi abuelo. Cuando él ya es un converso, mi abuela muere en un accidente automovilístico. Él tenía certeza de que el abogado lo había estafado con la indemnización. Espérenme. Entonces él va a su oficina, viejo, más de 80 años, va a su oficina en Avenida Santo Domingo con Bandera y le dice: don tanto, usted me estafó, entonces nos vamos a morir los dos juntos. Y lo que hace mi abuelo es sacar una botella de gasolina o de petróleo de una maletín que llevaba, se puso en la puerta para que no saliera el tipo, roció la oficina, el despacho privado de él, toma un fósforo y prende la oficina. Y la oficina completamente en llamas. ¿Pero ella era cristiana, tu abuelo? Sí, era cristiano mi abuelo. El objetivo era matarlo a él y matarse él. Porque este tipo lo había estafado con la indemnización. Y la indemnización era para comprarle un saxofón y pagar los cursos para su nieto. Ese nieto soy yo. Mi tata lo que hace es ir y hacer justicia. Lo tomaron preso y quedó en la Penny por ser reincidente, con 80 y tantos años. Estaban todos muy enojados con mi tata, que cómo había hecho eso, que era un creyente. ¿Pero murió o no? Ahí ella estaba bien. No murió. Él echa la gasolina, se prendió toda la oficina completa. Ese cuento que mucho. Él estaba en la puerta, lo conocimos por el abogado y por los bomberos y por la gente que llegó ahí. Mi abuelo se pone en la puerta y hace esto. Se prende la oficina, logran sacarlo a la puerta y casi llega a la red de gas, el incendio. ¿Pasó el edificio? Sí, se quemó gran parte de la alfombra, muebles, libros. Gracias a Dios el incendio no salió de la oficina. En el centro de Santiago, cerca de la Plaza de Armas. Llegan los pacos y se llevan preso a mi abuelo. Le consultan los antecedentes y mi tata es un reincidente. Entonces lo mandan a la Capitán Yever, que era el centro de detención preventiva frente a la Penny. Y mi tata les cuenta la historia y les da testimonio de cómo el Señor lo había salvado a los presos. Cuando vuelve a la casa, después de 4 o 5 días de haber estado en detención preventiva, lo trataron súper bien, porque mi tata viene y le dice: bueno, yo en tal año estuve ahí por tal razón, esto. Entonces, todo es su testimonio de cómo el Señor lo había salvado. Uno piensa que si un abuelo o una persona intenta matar a otra y matarse en un acto de supuesta justicia, no puede ser un creyente. ¿Qué pasa después? Mi abuelo llega a la casa y todos comienzan a retarlo. Y él dice: yo no quiero hablar con nadie, solamente quiero hablar con el Yayito, que era como me decía ahí. Entra a su pieza y él está profundamente arrepentido de lo que había hecho. ¿Qué edad tenías tú ahí en ese momento? No, tiene que haber sido 19 años, 20 años, tal vez. Le voy a hablar con Yayito. Yo entro a su pieza y me cuenta lo que pasa a grandes rasgos y me dice: yo intenté matar al abogado. Sé que eso es pecado. Estoy arrepentido de lo que hice. Lloraba mi tata. Muy pocas veces lo vi llorar. Era un hombre duro, hijo del rigor. Su hermano se murió en sus brazos a los 12 años. Su hermano tenía 9. Cuando lo llevaba al hospital, se murió en sus brazos en la calle, producto de la... ¿cómo se llama esta enfermedad? Tuberculosis. Él se arrepiente, oramos y quedó en paz. Si mi tata no hubiese sido un creyente, no depende su posición en Cristo de lo que hizo bien o de lo que hizo mal. Si hubiese sido así, nosotros perderíamos y ganaríamos la salvación cada 5 segundos. Ok, él se arrepintió, estaba arrepentido, sabía que lo que había hecho era malo, etc. Estoy seguro de que a mi tata no se le acabaron las ganas de matar personas.
Estoy seguro, porque yo sé, yo cuando chico sabía que si alguien intentaba hacerme algo a mí, él estaba dispuesto a matarme. Probablemente no se le acabaron las ganas de hacer eso. Ese ADN está en tu familia también. Yo tengo ese ADN. Para tener cuidado. Yo tengo ese ADN. Todos somos algo en potencia. ¿Ya? Entonces mi tata, posteriormente, él se convierte. Se convierte mi tata. Y no hay... Y hay un cambio en su vida que no es radical. No es radical, ¿saben por qué? Porque él se angustiaba mucho, intentó suicidarse varias veces, se quiso ir a un hogar de ancianos porque mi mamá no lo dejó pololear. Yo estaba de acuerdo, pero mi mamá no lo dejó pololear. Mi tata era viudo, ¿por qué? Era un viejo encachado, alto, rubio, de ojos azules, lo hubiesen conocido. Él se fue a un asilo, lo íbamos a ver, todo. Mi tata vuelve a la casa. Y iba a la iglesia todos los domingos, oraba, leía su Biblia. Y cuando él muere, estamos nosotros, yo estoy ahí con él, en su cama. Entonces le digo, tata, ¿estás listo para irte con el Señor? Sí. Luego yo lo escucho balbucear. Le dije, tata, ¿estáis recitando los 10 leprosos? Porque él leía los 10 leprosos y decía, el que volvió soy yo. Leí con él la lectura de los 10 leprosos, la parábola, y murió. Absolutamente merecido el infierno para mi abuelo. ¿O no? ¿Sí? Absolutamente merecido. Tal cual como para ustedes y para mí. Suficiente respuesta, Hernán. Pero ya, todo esto, probablemente mi abuelo tenía muy pocas cosas de las cuales enorgullecerse y tener conciencia de que era pecador. Pero ¿saben qué? Durante 80 años creyó que el emborracharse, pero no quitar la plata de la casa porque llegaba muerto curado todos los viernes, pero con el saco lleno de mercadería, nadie se la podía quitar, él peleaba para que mataba gente para que no se la quitara. Él era maltratador. A mí nunca me hizo nada, obviamente. Ha sido una de las relaciones más significativas que yo tenía en mi vida con mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo amo. Pero ¿saben qué? El Señor lo conocía mucho más. Y lo amó como nunca yo podría haberlo amado. Bueno, aquí hay la reflexión final. Dice, escribe una lista de cosas que consideras ganancias, éxitos, profesión, etc. Luego pregúntate, ¿cómo estas cosas te acercan o te alejan de Cristo? A ver, hay cosas de nuestros logros que nos alejan y nos acercan a Cristo. ¿Ya? Me gustaría decirles algo con respecto a esto. Todas las cosas que nosotros consideramos como ganancias terrenales, en Cristo no tienen valor. ¿Saben por qué? Porque la relación con Jesús es radicalmente distinta con cualquier relación que podamos tener con cualquier persona en este mundo. Ya, pero pregunta, Belén, pero avancemos. ¿Qué proseguir? A la meta dice, ¿por qué Pablo usa la imagen de la carrera? Pablo considera todo como ¿qué? Ya, como basura. La palabra literal es estiércol. ¿Lo considera como basura o como pérdida? Como estiércol. ¿En comparación con qué? No, en comparación, sí, con el conocimiento de Cristo. ¿Cierto? Ya, esa sería la idea de conocer a Cristo. ¿La meta de Pablo cuál es? La meta de Pablo es alcanzar el premio. Aquí es súper importante. Pablo hace un uso muy particular del en Cristo en Efesios capítulo 1.
Si uno quiere conocer este término tan particular de Pablo, en Efesios capítulo 1, nos dice todo lo que somos en Cristo. Incluso dice, a los santos que están, no dice Éfesos, dice a los santos que están en Cristo, a los santos y fieles que están en Cristo, que viven en Éfeso. Cuando dice que están, ¿qué dice? Que viven en Éfeso. Pero ¿qué es lo que dice primero Pablo en Efesios? Que están en Cristo. Y luego tiene tiene 11 declaraciones de identidad en Cristo Jesús. 11 declaraciones. ¿Y qué dice? Por ejemplo, escogidos, herederos, hechos santos, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que estamos bajo su gobierno, que somos herederos, que tenemos esperanza y que somos hechos para su gloria. ¿Cuál es la cita? Efesios 1, del 1 al 14. Ese es como Pablo usa en Cristo en Efesios. Estamos hablando, me salto a otra epístola, que también es una epístola del mismo contexto de que epístola de la cautividad. Estoy hablando exactamente del mismo autor y del mismo estilo. O sea, son 2 epístolas de Pablo que va mezclando los temas allí también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Yo no escuché por qué, ¿cómo respondiste por qué Pablo usa la imagen de una carrera? La imagen de la carrera. No sé, la verdad es que Pablo usa la imagen de la carrera porque es tremendamente descriptiva respecto de ganar un premio. ¿Ya? Las carreras en la antigüedad eran donde tú salías vencedor. ¿Ok? Pablo está hablando, usa esta figura, no solo aquí, sino en otras partes. Dice que tenemos que despojarnos del lastre para proseguir a la meta, ¿cierto? Pablo ocupa varias veces esto. Además que Pablo está usando imágenes culturales muy conocidas, ¿cierto? La maratón viene ¿de dónde? De Grecia. La gente participaba de maratón. De hecho, hay 2 palabras para corona en el Nuevo Testamento. Una que se llama diadema, que es una corona de rey, y la otra es estéfanos, que es esa típica corona de olivo, de laurel, que está aquí, porque esa es una corona de vencedor. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de la corona que vamos a alcanzar, de la corona que vamos a conseguir, es la corona que le daban a los campeones de una carrera. Que no era de oro, sino que habían... Y ojo, Pablo dice que corre la carrera y tiene una meta, y esta carrera tiene efectos también en su vida. Y ojo, las carreras nunca están exentas de sufrimiento ni de dolor. Y yo no les cuento, con eso no les cuento ningún cuento. Ustedes saben cómo es vivir la vida, ¿cierto? No tengo que contarles eso. Pregunta final. ¿Ninguna? Oremos.